breve con pocos personajes y una trama sencilla. La novela, narración extensa y un poco compleja. El mito son relatos tradicionales que explican fenómenos del mundo o dioses, ya sea como La Llorona, por ejemplo, puede ser un muy buen ejemplo de un mito. También están las leyendas, que son historias con base real que se ha transformado en elementos fantásticos, como la leyenda del chupacabras. Y también las fábulas son relatos cortos que casi siempre llevan una moraleja o enseñanza. Ok, perfecto. ¿Me puedes mencionar qué es el género? Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los tipos de textos del mismo género? Ya nos mencionaste algunos que fueron... Es el narrativo, el descriptivo, argumentativo, expositivo, introductivo y el texto de diálogo. Perfecto. ¿Y cuáles son las características o qué diferencia estos mismos textos que nos acabas de mencionar? Pues el narrativo, como lo dice, tiene un narrador, personajes, tiempo, espacio y acciones. El texto descriptivo usa muchos objetivos detallados, características físicas o psicológicas. El texto argumentativo tiene pues tesis, ideas principales, argumentos, razones y conclusiones. Y el texto expositivo usa lenguaje formal, datos deficientes y ejemplos. El texto introductivo usa verbos en modo imperativo, enumeración y lenguaje claro. Y el diálogo, uso de guiones, nombres para marcar quién habla y estilo directo. Bueno, y ya para finalizar, ¿nos puedes mencionar algunas épocas o autores épocas y autores de esas mismas épocas que nos vas a mencionar, de favor? Claro, está como principal la Edad Media, con autores como Gonzalo de Berceo, con una obra un poco famosa llamada Milagros de Nuestra Señora. En el Renacimiento tenemos autores como Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. En la época barroca tenemos autores como Sor Juana Inés de la Cruz con Redondillas. Y en el neoclasismo tenemos como autor a Leandro Fernández de Matín con El Cid de las Niñas. En el romanticismo tenemos a autores como Gustavo Adolfo de Vergés con Rimas y Leyendas. Perfecto. Entonces, esto es todo lo que implica el género narrativo. Así es. Bueno, ahora, ¿qué nos puedes qué nos puedes enfatizar o qué nos puedes decir sobre el género poético? ¿Qué qué los diferencia o qué características tiene que son emblemáticas exactamente de ese género nada más? Pues mira, el género poético es el tipo de texto literario que expresa la subjetividad del autor, contando al mundo con sentimientos, deseos, emociones y reflexiones a través de lo que es un poema. Su forma de expresión predomina en el cual predomina el verso, aunque también puede estar en prosa poética. Usa un lenguaje que emplea recursos estéticos como metáforas, similitudes, anáforas, entre otros. Y su voz principal es el yo lírico. Okay. Bueno, ¿qué otros elementos implica en la estructura o en el desarrollo de este mismo género? Por ejemplo, en la redacción de un poema, ¿qué otros elementos influyen? Influye también lo que es la oda, que es elogia algo o alguien, la elegía que expresa dolor o tristeza por una pérdida o muerte, el egloga, que el tema es amor de mi cabeza con ambiente. El himno y los sonetos. El soneto, el soneto no sería como que la rima, las entonaciones y la acentuación que tienen las mismas palabras en el desarrollo del mismo poema. Así es, Iván. El soneto es todo aquel que da una rima a lo que es el poema. ¿Nos puedes mencionar algunas épocas y autores de este mismo género como lo hiciste anteriormente con el género narrativo, de favor?
Sí, tenemos como principal lo que es la Edad Media con regiones y didácticas, con un autor que es Gonzalo de Berceo con Milagros de Nuestra Señora, como ya lo había mencionado. También tenemos el neoclasismo con autores como Tomás de Iriarte con Fábulas literarias. También tenemos lo que es el romanticismo con José Zorrilla, con Don Juan Tenorio. También tenemos el modernismo que con autores como Rubén Darío con Azul, prosas profundas. Y también tenemos el vanguardismo con autores como César Vallejo con Tricero. Perfecto. Y yo tengo una duda, ¿qué se refiere al yo lírico? ¿Qué es lo que realmente es ese aspecto? El yo lírico se refiere a la persona que habla en el poema. No siempre es el autor, sino una figura creada para expresar emociones o pensamientos. Perfecto. Como un ejemplo podría ser yo lloro por tus besos ausentes. El llora es el yo lírico. Ok. Eso ya quedó claro. Pero también nos mencionaba, bueno, yo tengo con la duda de que también se mencionaba aspectos como el sujeto lírico, el objetivo lírico y el destinatario lírico. ¿Qué nos puedes hablar respecto a eso? El hablante lírico se refiere al sujeto que enuncia el poema, igual que el yo lírico. El objeto lírico es quien o lo que se dirige al poema. Por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, puede dirigirse a alguien o hablar consigo mismo. El tema lírico es el sentimiento o idea central del poema. Okay. ¿Cómo es su estructura principalmente de este género, que es el género poético, verdad? Ajá. Como está organizado el poema en estrofas y versos, la estructura puede ser regular, con métricas y rimas o libre. ¿Y qué se refiere al el aspecto de métrica, por así decirlo? Es el número de sílabas poéticas que tiene un verso. Bueno, ya nos mencionaste sobre el género narrativo, el género poético, pero ¿qué nos puedes mencionar sobre el género dramático? ¿Qué lo diferencia de estos dos géneros que ya nos mencionaste? El género dramático se presenta con conflictos entre personajes mediante el diálogo y la acción pensando para una presentación teatral. Casi siempre lo que es el género dramático y el género narrativo se usa para obras de teatro. Okay. ¿Y cuál es su estructura que lo diferencia al género dramático del género narrativo o del género poético? Su estructura externa son actores, escenas y cuadros. Okay. ¿Y cuáles son, hay un número exacto de escenas que puede tener una obra de teatro? ¿O es indefinido o ya se define de acuerdo a la obra que se vaya a presentar? Se define de acuerdo a la obra que se vaya a presentar.